Cuando Rosa vio al niño llorando en brazos de su padre, su corazón se rompió, recordando a Diego, su hijo fallecido. Sin pensarlo, abrazó primero al pequeño Mateo antes que al millonario Sebastián. Ese gesto cambiaría sus vidas para siempre, porque a veces el amor llega disfrazado de pérdida y las familias más hermosas nacen de corazones rotos que aprenden a latir juntos otra vez. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la cafetería Dulce Refugio cuando Sebastián Mendoza empujó la puerta de cristal, cargando en brazos a su hijo Mateo, de 6 años. El niño temblaba, no solo por el frío, sino por las lágrimas que había derramado durante todo el camino desde el hospital. «Papá, ¿por qué mamá tiene que quedarse tanto tiempo en ese lugar?», había preguntado Mateo con esa brutal honestidad que solo tienen los niños, mientras Sebastián luchaba por mantener la compostura al volante. Los médicos habían sido directos esa mañana. La enfermedad rara que atacaba el sistema inmunológico de Camila había progresado más rápido de lo esperado. Los tratamientos experimentales no estaban funcionando como esperaban, y cada día que pasaba, las fuerzas de su esposa se desvanecían un poco más. Los próximos meses serán decisivos, había dicho el especialista con esa frialdad profesional que Sebastián había llegado a detestar. Debemos prepararnos para todas las posibilidades. No había podido soportar ver la confusión en los ojos de Mateo cuando los médicos hablaban en términos que un niño no podía entender. Había tomado a su hijo de la mano y había salido del hospital, sin rumbo, hasta que la lluvia los obligó a refugiarse en esa pequeña cafetería del centro de la ciudad. El lugar estaba casi vacío. Solo una pareja de ancianos en una esquina y un hombre leyendo el periódico junto a la ventana. Sebastián eligió una mesa apartada, donde nadie pudiera ver las lágrimas que luchaba por contener. «Papá, tengo frío», murmuró Mateo, acurrucándose contra el pecho de su padre. El niño llevaba la misma ropa desde la mañana anterior, cuando habían pasado otra noche en vela en la sala de espera del hospital. Sebastián lo abrazó con fuerza, inhalando ese aroma a champú de bebé que siempre lo tranquilizaba. «Ya vamos a estar bien, campeón. Solo necesitamos un momento para...» «¿Están bien?». La voz era suave, melodiosa, llena de una preocupación genuina que hizo que Sebastián levantara la mirada. Frente a él estaba una mujer joven, tal vez de unos 28 años, con cabello castaño recogido en una coleta despeinada y ojos color miel que irradiaban una calidez que Sebastián no había visto en mucho tiempo. Llevaba un delantal con el logo de la cafetería, pero lo que realmente captó la atención de Sebastián fue la forma en que miraba a Mateo. No era la típica sonrisa profesional de una mesera. Era la mirada de alguien que genuinamente se preocupaba por el bienestar de un niño desconocido. «¡Estamos!», comenzó Sebastián, pero su voz se quebró. Sin dudarlo un segundo, la mujer se acercó directamente a Mateo. Se arrodilló junto a la silla del niño, quedando a su altura, y con una naturalidad que sorprendió a Sebastián, abrió los brazos. «Hola, pequeño, me llamo Rosa. ¿Sabes qué? Creo que necesitas un abrazo de emergencia». Mateo, que había estado retraído con los extraños desde que su madre se enfermó, se separó lentamente del pecho de su padre y se acercó a Rosa. La mujer lo abrazó con una ternura que hizo que el corazón de Sebastián se detuviera por un momento. No era un abrazo forzado o incómodo, era el abrazo de una madre, lleno de amor y protección. Rosa acarició suavemente la cabeza de Mateo, murmurando palabras de consuelo que Sebastián no alcanzó a escuchar, pero que hicieron que su hijo se relajara por primera vez en semanas. «Estás mojadito y tienes frío», le dijo Rosa a Mateo con voz suave. «¿Qué te parece si te traigo una mantita calentita y un chocolate bien rico con malvaviscos?». Mateo asintió, todavía aferrado al abrazo de Rosa.
Cuando finalmente se separó, tenía una pequeña sonrisa en los labios, la primera que Sebastián había visto en mucho tiempo. Solo entonces Rosa dirigió su atención a Sebastián. Sus ojos se encontraron y en ese momento él sintió algo que creía imposible. No era atracción física, aunque Rosa era hermosa, era algo más profundo, era reconocimiento. Como si su alma hubiera identificado a otra alma que entendía el dolor, la pérdida, la desesperación de proteger a un niño cuando el mundo se tambalea. «Y usted también necesita cuidados», le dijo Rosa con una sonrisa gentil. «Se ve como si no hubiera dormido en días». Sebastián se pasó una mano por el rostro, consciente por primera vez de su apariencia descuidada. Él, que siempre había sido meticuloso con su imagen como CEO de una de las constructoras más importantes del país, llevaba la misma camisa arrugada desde hace 2 días. «Ha sido complicado», admitió, sorprendiéndose a sí mismo por la honestidad en su voz. Rosa asintió, como si entendiera exactamente a qué se refería sin necesidad de explicaciones. «Les voy a preparar algo especial. A veces, cuando todo parece incierto, un poco de calor y dulzura pueden hacer maravillas». Mientras Rosa se alejaba hacia la cocina, llevando a Mateo de la mano para mostrarle cómo preparaba el chocolate, Sebastián se quedó inmóvil, observando la escena. Su hijo, que había estado silencioso y preocupado durante semanas, charlaba animadamente con Rosa mientras ella trabajaba. La mujer le explicaba cada paso de la preparación del chocolate, le permitía agregar los malvaviscos y trataba cada comentario de Mateo como si fuera la cosa más importante del mundo. «¡Mira, papá!», gritó Mateo desde detrás del mostrador. «Rosa me está enseñando a hacer arte con espuma de leche». Sebastián sonrió, una sonrisa real que se sintió extraña después de tantas semanas de preocupación constante. Rosa alzó la mirada y le guiñó un ojo como si compartieran un secreto. Cuando regresaron a la mesa, Rosa había transformado un simple chocolate caliente en una pequeña obra de arte. El de Mateo tenía un oso de malvaviscos nadando en espuma de leche y el de Sebastián tenía un corazón dibujado con canela. «El oso es para que te proteja», le explicó Rosa a Mateo, «y el corazón es para recordarle a tu papá que sin importar lo que esté pasando, el amor siempre encuentra una manera de traer luz a la oscuridad». Las palabras golpearon a Sebastián como un rayo. ¿Cómo podía esta desconocida ver directamente en su alma? ¿Cómo podía saber exactamente lo que necesitaba escuchar? ¿Cómo sabía? Comenzó a preguntar, pero Rosa lo interrumpió suavemente. «Soy madre», dijo simplemente. «Bueno, era madre, mi hijo. Él también necesitaba muchos abrazos y chocolate caliente cuando las cosas se ponían difíciles». Había algo en su tono, una melancolía profunda que Sebastián reconoció inmediatamente. Era el tono de alguien que había perdido algo invaluable. «¿Era?», preguntó Sebastián suavemente. Rosa sonrió, pero sus ojos se empañaron ligeramente. «Esa es una historia para otro día. Hoy se trata de ustedes». Mateo había comenzado a beber su chocolate, haciendo pequeños ruidos de satisfacción que arrancaron una risa genuina de Rosa. «Está bueno, campeón. Está delicioso. Rosa, ¿puedes ser mi amiga?». La pregunta inocente de Mateo hizo que Rosa se detuviera. Miró al niño, luego a Sebastián, y en sus ojos había una batalla silenciosa entre el deseo de protegerse y la inevitable conexión que había surgido entre los tres. «Me encantaría ser tu amiga, Mateo», respondió finalmente. «Pero primero necesito hablar con tu papá sobre algunas cosas importantes». Sebastián sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué necesitaba decirle? ¿Había notado lo perdido que estaba? Se había dado cuenta de que no tenía idea de cómo mantener la esperanza mientras veía a su esposa luchar contra una enfermedad que los médicos apenas entendían. «Rosa», comenzó, pero ella alzó una mano suavemente. «Terminen su chocolate. Luego hablamos». Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio cómodo. Mateo había encontrado algunos crayones en su mochila y comenzó a dibujar en una servilleta.
Para sorpresa de Sebastián, el dibujo mostraba 3 figuras tomadas de la mano: un hombre alto, un niño pequeño y una mujer con una sonrisa grande. ¿Quiénes son?, preguntó Rosa sentándose junto a Mateo. «Somos papá, yo y tú», respondió Mateo con naturalidad. «Estamos felices porque ya no llueve». Sebastián sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. En un simple dibujo, su hijo había capturado algo que él apenas se atrevía a esperar: la posibilidad de la felicidad después de la tormenta. Rosa estudió el dibujo con seriedad, como si fuera una obra de arte invaluable. «Es hermoso, Mateo. ¿Puedo quedármelo?». El niño asintió entusiasmado y Rosa cuidadosamente guardó la servilleta en el bolsillo de su delantal. Cuando Mateo se distrajo viendo la lluvia por la ventana, Rosa se inclinó hacia Sebastián. «No sé qué está pasando en sus vidas», murmuró, «pero ese niño ha estado cargando una preocupación que no le corresponde. Y usted se está quebrando tratando de ser fuerte para él». Las palabras de Rosa fueron como una caricia dolorosa en una herida abierta. Sebastián cerró los ojos, sintiendo finalmente el peso de semanas de contener todo su miedo. «Mi esposa está en el hospital», susurró, sorprendiéndose de poder decir las palabras en voz alta. «Tiene una enfermedad muy rara. Los médicos no están seguros de cómo va a evolucionar». Rosa no dijo nada por un momento. Simplemente extendió su mano y la colocó suavemente sobre la de Sebastián. Su toque era cálido, reconfortante, lleno de una comprensión que trascendía las palabras. «Lo siento mucho», dijo finalmente, «y siento que tengan que pasar por esta incertidumbre». «No sé cómo mantener la esperanza», admitió Sebastián, mirando a Mateo. «No sé cómo explicarle que no sabemos qué va a pasar». «Los niños sienten más de lo que expresan», respondió Rosa suavemente, «pero también tienen una capacidad increíble para encontrar luz en la oscuridad, especialmente cuando saben que no están solos». En ese momento, Mateo se volteó hacia ellos. «Rosa, puedes venir a visitarnos. Nuestra casa es muy grande y muy silenciosa. A veces da miedo». La pregunta inocente de su hijo hizo que Sebastián se diera cuenta de algo doloroso. Había estado tan consumido por su preocupación por Camila que no había notado que Mateo también estaba asustado y solo. Rosa miró a Sebastián buscando permiso. Él asintió lentamente, sin saber por qué confiaba tan completamente en esta mujer que acababa de conocer. «¿Sabes qué, Mateo?», dijo Rosa. «Creo que todos necesitamos más amigos, y creo que tu papá y tú podrían necesitar a alguien que los ayude a hacer que su casa se sienta menos silenciosa». Por primera vez en semanas, Sebastián sintió una chispa de esperanza. No sabía qué significaba esta conexión instantánea con Rosa, no sabía si era apropiado o sensato, pero sabía una cosa con certeza: su hijo había vuelto a sonreír. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para empezar a creer que las cosas podían mejorar. Con el paso de 3 semanas, Sebastián observaba desde la ventana de su oficina en el piso 40, pero su mente estaba completamente en otro lugar. Las carpetas se acumulaban sobre su escritorio, los correos sin responder se multiplicaban, y su asistente había tocado la puerta 4 veces esa mañana sin obtener respuesta. Todo porque no podía dejar de pensar en Rosa. Desde aquel día lluvioso en la cafetería, las cosas habían cambiado de maneras que jamás imaginó. Rosa había cumplido su promesa de visitar su casa, y lo que comenzó como una tarde ocasional se había convertido en algo que Sebastián no sabía cómo definir. 3 veces por semana, después de su turno en la cafetería, Rosa aparecía en su puerta con esa sonrisa que iluminaba toda la mansión. Traía ingredientes para cocinar con Mateo, libros de cuentos con voces divertidas y una paciencia infinita para escuchar las preocupaciones de un niño de 6 años. Pero lo que más perturbaba a Sebastián era la forma en que Rosa lo miraba a él. No como al CEO millonario, no como al hombre poderoso que movía montañas en el mundo de los bienes raíces.
Lo miraba como a un hombre asustado que necesitaba tanto cuidado como su hijo. «Toc, toc, toc. Adelante», murmuró Sebastián apartándose de la ventana. Su asistente, Carmen, entró con una expresión de preocupación que llevaba días cargando. «Señor Mendoza, el hospital llamó. Dicen que es importante». El corazón de Sebastián se detuvo. Las llamadas del hospital nunca traían buenas noticias. En las últimas semanas, el estado de Camila había permanecido estable, pero los médicos habían sido claros. La enfermedad era impredecible. Dijeron que solo que necesitan hablar con usted urgentemente. El doctor Ramírez estará disponible hasta las 4. Sebastián miró su reloj. Las 2:30. Tenía tiempo suficiente para llegar, pero no tenía idea de si quería escuchar lo que tenían que decirle. «Carmen, cancela todo lo que tengo hoy y podrías llamar a la cafetería Dulce Refugio. Pregunta por Rosa y dile que necesito que recoja a Mateo del colegio hoy». Carmen frunció el ceño ligeramente. En todos los años que llevaba trabajando para Sebastián, jamás había visto que confiara el cuidado de su hijo a alguien que no fuera familia o la niñera oficial. «¿Está seguro, señor? ¿Puedo llamar a la agencia de niñeras?» «No», interrumpió Sebastián con más firmeza de la que pretendía. «Rosa conoce a Mateo. Él se siente seguro con ella». Lo que no le dijo a Carmen era que él también se sentía seguro con Rosa. Por primera vez en meses, no tenía que fingir fortaleza cuando ella estaba cerca. 40 minutos después, el doctor Ramírez era un hombre mayor, con cabello gris y manos que temblaban ligeramente cuando sostenía los expedientes. Sebastián siempre había pensado que era extraño que alguien que trataba enfermedades tan serias pareciera tan frágil. «Sebastián, gracias por venir tan rápido», dijo el doctor, gestualizando hacia la silla frente a su escritorio. «¿Cómo está Camila?», preguntó Sebastián directamente. Ya no tenía paciencia para rodeos. El doctor suspiró profundamente, y en ese suspiro, Sebastián leyó todo lo que necesitaba saber. Ha habido complicaciones. Su sistema inmunológico no está respondiendo al nuevo tratamiento como esperábamos. De hecho, parece estar debilitándose más rápido. Las palabras flotaron en el aire entre ellos como cristales rotos. Sebastián sintió que algo frío se extendía por su pecho, una sensación que conocía demasiado bien. La sensación de que el mundo estaba a punto de desmoronarse otra vez. «¿Qué significa eso exactamente?», logró preguntar, aunque su voz sonaba lejana, como si viniera de otra persona. «Significa que necesitamos tomar decisiones difíciles. Podemos intentar un tratamiento experimental más agresivo, pero los efectos secundarios son severos y no hay garantías. O podemos hacer que esté cómoda». Hacer que esté cómoda. El eufemismo médico para rendirse. «¿Cuánto tiempo?», susurró Sebastián. «Si optamos por los cuidados paliativos, quizás unos meses. Si intentamos el tratamiento experimental, no lo sabemos. Podría ganar tiempo o podría acelerar el proceso». Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de una decisión que ningún esposo debería tener que tomar. Pero antes de que pudiera responder, una imagen apareció en su mente. Mateo dibujando 3 figuras tomadas de la mano bajo un cielo sin lluvia. «Necesito hablar con Camila», dijo finalmente. «Por supuesto, hoy está teniendo un día bueno. Está despierta y lúcida». 20 minutos después, la habitación de Camila olía a desinfectante y flores marchitas. Sebastián había traído rosas rojas todas las semanas durante meses, pero ahora se daba cuenta de que ya no recordaba si eran sus flores favoritas o simplemente lo que el florista le recomendaba. Camila estaba despierta, mirando por la ventana hacia el jardín del hospital. Había perdido mucho peso, y su cabello, una vez espeso y brillante, ahora caía en mechones finos sobre la almohada. Pero cuando se volvió para mirarlo,
Sus ojos seguían siendo los mismos que se habían enamorado de él años atrás. «Hola, mi amor», susurró ella, extendiendo una mano temblorosa hacia él. Sebastián tomó su mano, sorprendido por lo fría que estaba. «Hola, preciosa. ¿Cómo te sientes hoy?» Camila sonrió, una sonrisa cansada pero genuina, como si estuviera en una despedida muy larga. La honestidad de sus palabras le rompió el corazón a Sebastián. Camila siempre había tenido esa habilidad para ir directo al punto, sin rodeos ni mentiras piadosas. «El doctor Ramírez me contó sobre las opciones», dijo Sebastián, luchando por mantener su voz estable. «Sé que es una decisión terrible para ti», respondió Camila, apretando su mano con la poca fuerza que tenía. «Pero necesito que sepas algo, Sebastián. Estoy cansada, muy cansada». Sebastián sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. «No digas eso. Podemos intentar el nuevo tratamiento. Podemos...» «No», lo interrumpió Camila suavemente. «Escúchame. He estado luchando durante meses, no por mí, sino por ustedes, porque no quería dejarlos solos. Pero he llegado a un punto donde luchar se siente más como rendirse que vivir». Sebastián no pudo contener más las lágrimas. Se inclinó hacia adelante, apoyando su frente contra la de Camila, respirando su aroma familiar mezclado con el olor a medicinas. «¿Qué voy a hacer sin ti?», murmuró. «¿Cómo voy a cuidar a Mateo sin ti?». Camila levantó su mano libre y acarició suavemente la mejilla de Sebastián. «Vas a estar bien. Mateo va a estar bien. ¿Y sabes qué? Creo que van a estar mejor de lo que imaginas». Sebastián se apartó para mirarla, confundido por el tono de certeza en su voz. «Mateo me ha hablado de Rosa», continuó Camila, y sus ojos brillaron con una chispa que Sebastián no había visto en meses. «Me ha contado sobre sus abrazos, sobre cómo hace chocolate con ositos de malvavisco, sobre cómo lo escucha cuando habla de sus mariposas». El corazón de Sebastián se aceleró. No había mencionado a Rosa a Camila porque se sentía como una traición. Pero aparentemente Mateo no había tenido esas mismas reservas. «Camila, yo no...» «Shh», lo interrumpió ella con una sonrisa. «No tienes que explicar nada. Solo necesito que me prometas algo, lo que sea. Cuando yo ya no esté aquí, quiero que te permitas ser feliz. Quiero que le permitas a Mateo tener una figura materna que lo ame. Y si esa persona resulta ser Rosa, entonces creo que el destino tiene un plan hermoso para ustedes». Sebastián se quedó inmóvil, procesando las palabras de su esposa. ¿Cómo podía ella ser tan generosa, tan comprensiva, incluso en su momento más difícil? «No puedo prometerte eso», susurró. «Se siente como traicionarte». «Sebastián», dijo Camila con voz firme, a pesar de su debilidad física. «Mírame. La mayor traición sería que desperdiciaras el resto de tu vida viviendo en el pasado. Que Mateo creciera sin conocer lo que es tener una madre que lo cuide todos los días». Sebastián cerró los ojos, sintiendo que su mundo se reorganizaba en formas que no había anticipado. «Prométeme que cuando llegue el momento adecuado, cuando tu corazón esté listo, te permitirás amar de nuevo. Prométeme que no dejarás que la culpa te robe la oportunidad de ser feliz». La voz de Camila se había vuelto más débil, pero sus palabras resonaron en la habitación como una bendición. «Te lo prometo», murmuró Sebastián, y al decir esas palabras, sintió algo que no había experimentado en meses. La sensación de que tal vez, solo tal vez, había esperanza más allá del dolor. 2 horas después, cuando Sebastián llegó a su casa, encontró una escena que le quitó el aliento. En la cocina, Rosa y Mateo estaban cubiertos de harina, riendo mientras intentaban hacer galletas con formas de mariposas. La casa, que había estado silenciosa y fría durante meses, estaba llena de vida, risas y el aroma dulce de algo horneándose. «¡Papá!», gritó Mateo al verlo corriendo hacia él con las manos llenas de masa. «Rosa me está enseñando a hacer galletas que vuelan. Bueno, no vuelan de verdad, pero se ven como si pudieran hacerlo».
Sebastián abrazó a su hijo, manchándose la camisa de harina sin importarle. Sobre la cabeza de Mateo, su mirada se encontró con la de Rosa, quien lo estudiaba con esos ojos color miel que parecían leer directamente en su alma. «¿Cómo estuvo en el hospital?», preguntó Rosa suavemente, y en su pregunta había una comprensión que iba más allá de las palabras. Sebastián no respondió inmediatamente. En lugar de eso, observó a Mateo, quien había vuelto corriendo hacia la cocina para mostrarle a Rosa cómo había decorado una galleta especial. «Rosa», dijo finalmente, su voz cargada de emociones que no sabía cómo expresar, «¿podríamos hablar después de que Mateo se acueste?». Ella asintió, entendiendo inmediatamente que algo importante había cambiado. «Por supuesto. Las galletas estarán listas pronto y después podemos cenar juntos. Los tres». Los tres. Las palabras sonaron tan naturales, tan correctas, que Sebastián sintió una punzada de algo que podría haber sido esperanza. Esa noche, después de acostar a Mateo con una historia sobre mariposas valientes que volaban a lugares lejanos para encontrar jardines mágicos, Sebastián se encontró sentado en la terraza con Rosa, 2 tazas de té humeando entre ellos. «Camila me dio su bendición», dijo de repente, sin preámbulos ni explicaciones. Rosa dejó su taza en el platillo, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Su bendición para qué?». «Para seguir adelante, para permitirme, para permitirnos». Se detuvo, luchando por encontrar las palabras correctas. «Para ser feliz contigo, si eso es lo que el destino tiene planeado para nosotros». El silencio que siguió fue profundo, lleno de posibilidades y miedos no expresados. «Sebastián», murmuró Rosa finalmente, «no sé si estoy lista para llenar el espacio que ella va a dejar. No sé si alguien podría estarlo». «No estoy pidiendo que la reemplaces», respondió Sebastián, tomando la mano de Rosa entre las suyas. «Estoy pidiendo que consideremos la posibilidad de construir algo nuevo, algo nuestro». Rosa lo miró a los ojos, y en esa mirada, Sebastián vio reflejado su propio miedo, su propia esperanza, su propia necesidad desesperada de creer que después de la tormenta siempre viene la calma. «Necesito contarte algo», susurró Rosa, «sobre por qué entiendo tanto el dolor de Mateo, sobre por qué mi corazón se rompió la primera vez que lo vi llorar». Y Sebastián supo que esa noche, bajo las estrellas que brillaban sobre su terraza, finalmente conocería la historia completa de la mujer que había llegado a cambiar su vida de maneras que jamás imaginó posibles. Bajo la luz tenue de la terraza, Rosa tomó su taza de té con manos que temblaban ligeramente, una reacción que Sebastián notó inmediatamente. Durante las semanas que había llegado a conocerla, Rosa siempre había sido la personificación de la calma, la mujer que podía tranquilizar a Mateo con una simple sonrisa y que parecía tener respuestas para todo. Verla vulnerable era algo completamente nuevo. «Hay cosas sobre mí que no sabes», comenzó Rosa, su voz apenas un susurro en la quietud de la noche. «Cosas que me han hecho entender el dolor de una manera que no le deseo a nadie». Sebastián se inclinó hacia adelante, sus ojos nunca dejando el rostro de Rosa. Había algo en su tono que le decía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo lo que creía saber sobre esta mujer extraordinaria. «No tienes que contarme nada que no quieras», murmuró Sebastián, extendiendo su mano para cubrirla de ella. «Pero si necesitas hablar, estoy aquí». Rosa cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas de algún lugar profundo en su alma. Cuando los abrió, había lágrimas brillando en las comisuras, pero también una determinación férrea. «Tuve un hijo», dijo simplemente, y esas 4 palabras flotaron en el aire entre ellos como cristales frágiles. «Se llamaba Diego. Tenía la misma edad que Mateo cuando lo perdí». El corazón de Sebastián se detuvo. De repente, todo cobraba sentido.
La forma natural en que Rosa interactuaba con Mateo, su comprensión instintiva de las necesidades de un niño, la melancolía que a veces nublaba sus ojos cuando pensaba que nadie la estaba mirando. «Rosa», comenzó, pero ella levantó una mano suavemente. «Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto de una vez, o nunca podré hacerlo». Sebastián asintió, apretando suavemente su mano en señal de apoyo. Diego era todo para mí. Su padre nos había abandonado cuando supo que estaba embarazada, así que éramos solo él y yo contra el mundo. Trabajaba doble turno en 3 empleos diferentes para mantenerlo, pero no me importaba. Cada sonrisa suya, cada abrazo, cada te amo, mami, hacía que todo valiera la pena. Rosa hizo una pausa, tomando un sorbo de té que parecía costarle trabajo tragar. Un día, cuando Diego tenía 6 años, exactamente la edad de Mateo ahora, comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio pensé que era cansancio, que tal vez necesitaba lentes, pero los dolores empeoraron. Comenzó a vomitar por las mañanas, a perder el equilibrio. Sebastián sintió un frío helado extendiéndose por su pecho. Conocía esa progresión de síntomas, había escuchado historias similares en los pasillos del hospital durante los meses de enfermedad de Camila. Los médicos tardaron semanas en diagnosticarlo correctamente, continuó Rosa, su voz ahora ronca por la emoción contenida. Para cuando descubrieron que era un tumor cerebral, ya era demasiado tarde para cirugía, demasiado avanzado para muchos tratamientos. Una lágrima se deslizó por la mejilla de Rosa, y Sebastián sintió su propio corazón partirse por esta mujer que había soportado una pérdida tan inimaginable. Luchamos durante 8 meses, 8 meses de quimioterapia, de noches en el hospital, de ver a mi bebé perder peso, perder cabello, perder esa chispa en sus ojos que lo hacía ser Diego, y yo me convertí en alguien que no reconocía. Una madre desesperada que habría hecho cualquier cosa, vendido cualquier cosa, prometido cualquier cosa para salvarlo. Rosa se detuvo, sollozando silenciosamente. Sebastián se levantó de su silla y se acercó a ella, arrodillándose junto a su silla y tomando sus manos entre las suyas. «No tienes que continuar», murmuró contra sus manos. «Es suficiente». «No», dijo Rosa con una firmeza que lo sorprendió. «Necesitas saber todo. Necesitas entender por qué cuando vi a Mateo ese día en la cafetería llorando en tus brazos, mi corazón se rompió de nuevo. Porque cada vez que lo abrazo, siento como si Diego estuviera ahí también». Sebastián la miró a los ojos, viendo en ellos un dolor que reconocía demasiado bien, pero también una fortaleza que lo dejaba sin aliento. «Diego murió en mis brazos una madrugada de invierno», continuó Rosa, su voz ahora más estable, como si contar la parte más difícil le hubiera dado una extraña paz. Sus últimas palabras fueron: «No llores, mami. Voy a estar cuidándote desde las estrellas». Tenía 6 años y estaba consolándome a mí. Sebastián cerró los ojos, sintiendo el peso de esa pérdida como si fuera propia. No podía imaginar el horror de perder a Mateo, la devastación absoluta que debió haber sentido Rosa. «Después de eso me perdí completamente», admitió Rosa. «Dejé mi trabajo como maestra de preescolar porque no podía soportar estar cerca de niños que tenían la edad que Diego habría tenido. Me mudé a esta ciudad donde nadie me conocía, donde nadie sabía que había sido madre. Tomé el trabajo en la cafetería porque necesitaba algo simple, algo que no requiriera que fuera la persona que solía ser». Semanas de silencio después. «¿Cuándo pasó?», preguntó Sebastián suavemente. «Hace 2 años y medio», respondió Rosa. «Hace unos meses de conocerte a ti y a Mateo». Sebastián sintió que las piezas finalmente encajaban. La forma en que Rosa había reaccionado tan instintivamente con Mateo, su comprensión inmediata del dolor y la confusión del niño, su habilidad natural para brindar consuelo. «Rosa», dijo finalmente, su voz cargada de emoción,
No tengo palabras para expresar cuánto lo siento, no puedo imaginar... No, lo interrumpió Rosa, colocando una mano suave sobre su mejilla. No quiero tu compasión, Sebastián. Quiero que entiendas por qué cuando Mateo me preguntó si podía ser su amiga, sentí terror y esperanza a la vez. Terror porque sabía que si me permitía amarlo, estaría abriendo mi corazón a la posibilidad de perder a otro niño. Esperanza porque tal vez Diego me había guiado hacia ustedes por una razón. Sebastián se quedó inmóvil, procesando la profundidad de lo que Rosa le estaba revelando. Esa noche, después de conocerlos, soñé con Diego por primera vez en meses, sin que fuera una pesadilla, continuó Rosa, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios a pesar de las lágrimas. En el sueño, él me decía que había conocido a un niño que necesitaba una mamá y a un papá que necesitaba recordar cómo sonreír. Me dijo que él no podía cuidarme más desde las estrellas, pero que podía ayudar a cuidar a otra familia que necesitaba amor. Sebastián sintió que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. La idea de que su hijo y Diego, de alguna manera, en algún lugar, habían conspirado para unir sus vidas, Rota era tan hermosa y dolorosa que apenas podía respirar. Por eso acepté venir a su casa esa primera vez, explicó Rosa. No porque pensara en ti como hombre, ni porque quisiera reemplazar a Camila, sino porque sentí que Diego me estaba pidiendo que hiciera algo bueno con todo este dolor que he estado cargando. En ese momento, una pequeña voz interrumpió la intensidad del momento. «¿Rosa, papá?» Ambos se volvieron para ver a Mateo en la puerta que daba a la terraza, frotándose los ojos somnolientos. Llevaba su pijama de superhéroes y cargaba su osito de peluche favorito. «Hola, mi amor», dijo Rosa inmediatamente, secándose las lágrimas y abriendo los brazos. «¿Qué haces despierto?» Mateo corrió hacia ella y se acurrucó en su regazo, exactamente como había hecho con Sebastián esa primera tarde en la cafetería. «Tuve un sueño», murmuró Mateo contra el hombro de Rosa. «Había un niño en mi sueño que se parecía a mí, pero con cabello más oscuro. Me dijo que tú estabas triste y que necesitabas abrazos extras esta noche». Sebastián y Rosa intercambiaron una mirada que trascendía las palabras. El frío de la noche de repente se sintió menos intenso, como si algo cálido y protector los hubiera envuelto a los tres. «¿El niño te dijo cómo se llamaba?», preguntó Rosa con voz temblorosa. «Diego», respondió Mateo con naturalidad, como si hablar con niños en sueños fuera la cosa más normal del mundo. «Dijo que era mi amigo de las estrellas y que iba a cuidar que tú nunca te fueras de nuestra casa». Rosa comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de algo que podría haber sido alegría mezclada con asombro. Sebastián se acercó y los envolvió a ambos en sus brazos, creando un círculo de calor y amor en la frescura de la noche. «¿Rosa va a ser mi nueva mamá?», preguntó Mateo directamente, con esa honestidad brutal que solo tienen los niños. Rosa miró a Sebastián por encima de la cabeza de Mateo, buscando orientación. Él asintió suavemente, dándole permiso para responder desde el corazón. «Si tú quieres, y si tu papá quiere, y si tu mamá del cielo nos da su bendición, me encantaría cuidarte como si fueras mi propio hijo», respondió Rosa, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Mateo», dijo Sebastián suavemente, «¿recuerdas lo que te dije sobre cómo a veces el corazón puede amar a más de una persona a la vez?». Mateo asintió solemnemente. «Pues bien, mi corazón ama mucho a mamá y siempre la va a amar, pero también ha aprendido a amar mucho a Rosa. Y creo que mamá estaría feliz de saber que Rosa nos va a cuidar y amar, como una familia de verdad», murmuró Mateo. Y en esas palabras simples estaba contenida toda la esperanza del mundo. «Como una familia de verdad», confirmó Rosa, besando suavemente la cabeza del niño. Mientras las estrellas brillaban sobre ellos, los tres permanecieron abrazados en la terraza. Y por primera vez en años, Sebastián sintió que todo en su mundo
estaba exactamente donde debía estar. No porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque habían encontrado una manera de transformar ese dolor en algo hermoso. Rosa había perdido a Diego, él estaba perdiendo a Camila, pero de alguna manera, en la intersección de sus pérdidas, habían encontrado la posibilidad de una nueva clase de amor. Un amor construido sobre la comprensión, la empatía y la certeza de que a veces las segundas oportunidades vienen disfrazadas de los momentos más dolorosos de nuestras vidas. «Gracias, Diego», susurró Rosa hacia las estrellas, y Sebastián supo que, de alguna manera inexplicable, el niño que nunca conoció había sido el arquitecto de su felicidad futura. Y en esa terraza, bajo un cielo lleno de estrellas protectoras, una nueva familia comenzó a nacer. 2 semanas después de aquella noche bajo las estrellas, el teléfono sonó a las 3 de la madrugada con esa insistencia que solo traen las llamadas que cambiarán tu vida para siempre. Sebastián despertó inmediatamente, su corazón ya acelerado antes de siquiera contestar. A su lado, Rosa se incorporó en la cama, su mano encontrando automáticamente la de él en la oscuridad. «Señor Mendoza», la voz del doctor Ramírez sonaba cansada, cargada de noticias que había tenido que dar demasiadas veces. «Necesita venir al hospital inmediatamente. Camila, su condición se ha deteriorado rápidamente esta noche». Sebastián cerró los ojos, sintiendo que el aire abandonaba sus pulmones. Habían sabido que este momento llegaría, pero saberlo y estar preparado eran 2 cosas completamente diferentes. «¿Cuánto tiempo?», logró preguntar, su voz apenas un susurro. «Horas, tal vez menos». «Lo siento, Sebastián». Cuando colgó el teléfono, Sebastián se quedó inmóvil por un momento, procesando la realidad de que estas serían las últimas horas que tendría con la mujer que había sido su compañera durante tantos años. Rosa no dijo nada. Simplemente se levantó de la cama y comenzó a vestirse con movimientos silenciosos y eficientes. En las 2 semanas que había estado viviendo con ellos, había demostrado una y otra vez esa habilidad extraordinaria para saber exactamente qué necesitaban sin que se lo dijeran. «¿Despierto a Mateo?», preguntó Sebastián, su mente luchando por funcionar con claridad en medio del shock. «Sí», respondió Rosa suavemente, poniéndose un suéter. «Necesita despedirse y necesita saber que estuvo ahí cuando llegó el momento». 30 minutos después, el hospital de madrugada tenía una quietud sobrenatural, como si hasta los edificios supieran que se estaban desarrollando dramas humanos en sus pasillos. Sebastián caminaba por el corredor familiar cargando a Mateo, quien estaba despierto pero inusualmente silencioso, como si entendiera instintivamente la gravedad del momento. Rosa caminaba junto a ellos, y Sebastián notó cómo otros visitantes nocturnos la miraban con curiosidad. Una mujer hermosa acompañando a un hombre y su hijo en lo que claramente era una crisis familiar. Algunos murmuraban entre sí, otros apartaban la mirada con incomodidad. Pero Rosa mantenía la cabeza alta, su mano firmemente entrelazada con la de Sebastián. La enfermera de guardia, María, los recibió con una expresión que mezclaba profesionalismo con genuina compasión. Había conocido a la familia Mendoza durante meses de visitas regulares. «Está despierta», les informó María, sus ojos evitando deliberadamente mirar a Rosa. «Lúcida y sin dolor». Preguntó específicamente por los 3. Sebastián sintió una punzada de gratitud hacia Camila. Incluso en sus últimas horas estaba pensando en hacer las cosas más fáciles para todos. Al entrar a la habitación, Camila estaba recostada contra las almohadas, más pálida de lo que Sebastián la había visto jamás, pero con una serenidad en su rostro que era casi etérea. Cuando los vio entrar, una sonrisa débil pero genuina iluminó sus características. «Mi familia», murmuró, extendiendo una mano temblorosa hacia ellos. Mateo corrió hacia la cama, trepándose cuidadosamente junto a su madre.
«Mami, ¿te duele?», preguntó con esa preocupación pura que solo tienen los niños. «No, mi amor», respondió Camila, acariciando el cabello de Mateo. «Ya no me duele nada. Me siento liviana, como si pudiera volar». Sebastián se acercó al otro lado de la cama, tomando la mano libre de Camila entre las suyas. Sus dedos estaban fríos, pero su apretón aún tenía fuerza. Rosa se quedó de pie al final de la cama, claramente insegura de su lugar en este momento tan íntimo. Pero Camila la vio y le sonrió con una calidez que tomó a Rosa por sorpresa. «Rosa», dijo Camila, su voz débil pero firme, «acércate, por favor. Hay cosas que necesito decirte». Rosa se acercó lentamente, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Camila extendió su mano hacia ella y cuando Rosa la tomó, Sebastián vio algo hermoso y roto en el rostro de ambas mujeres. «Gracias», susurró Camila, «por amar a mi familia cuando yo no pude estar ahí para hacerlo». Rosa comenzó a llorar silenciosamente, negando con la cabeza. «No tienes que agradecerme nada, Camila. Ellos me salvaron tanto como yo los ayudé a ellos». «Lo sé», respondió Camila con una sonrisa que contenía todo el amor del mundo. «Por eso sé que eres la persona correcta. Por eso sé que Mateo va a estar bien». Mateo, que había estado escuchando con la seriedad de un adulto, de repente levantó la cabeza. «Mami, ¿vas a ir con Diego a las estrellas?». La pregunta sorprendió a todos. Sebastián y Rosa intercambiaron una mirada, pero Camila simplemente sonrió, como si la pregunta fuera completamente natural. «¿Conoces a Diego?», preguntó Camila suavemente. «Viene a mis sueños», explicó Mateo con naturalidad. «Me dice que va a cuidarte cuando llegues allá arriba y que va a cuidarnos a nosotros desde las estrellas». Camila miró a Rosa y en esa mirada había una comprensión que trascendía lo físico. «Entonces, ya sabes que no vas a estar solo, mi amor. Diego y yo vamos a estar cuidándote y Rosa y papá van a estar aquí contigo todos los días». Mientras las horas pasaban lentamente, los cuatro permanecieron juntos en la habitación, hablando en susurros, compartiendo recuerdos, riéndose suavemente de historias divertidas del pasado. Camila les contó a Mateo sobre el día que nació, sobre sus primeras palabras, sobre la vez que decidió ayudar pintando la pared de su cuarto con crayones. Rosa escuchaba cada historia con atención reverente, como memorizando cada detalle para poder compartirlos con Mateo en los años venideros. Sebastián se daba cuenta de que Camila estaba haciendo esto intencionalmente, creando un puente entre el pasado y el futuro, asegurándose de que sus historias sobrevivieran en Rosa. Cuando comenzó a amanecer, Camila parecía cada vez más cansada, pero también más en paz. Sus respiraciones se habían vuelto más espaciadas, más laboriosas. «Sebastián», murmuró, dirigiendo su mirada hacia él, «¿recuerdas nuestra primera cita? Me llevaste a ese restaurante elegante y estabas tan nervioso que derramaste vino en tu camisa». Sebastián rió suavemente, recordando. «Pensé que nunca querrías volver a verme. Y yo pensé que eras el hombre más dulce que había conocido jamás, porque cuando el mesero se burlaba de ti, tú solo te reías también». Sus ojos se empañaron con lágrimas felices. «Fuimos tan felices, ¿verdad? Los más felices del mundo», confirmó Sebastián, besando suavemente su frente. Camila se volvió hacia Rosa. «Cuida esa sonrisa de Sebastián», le dijo. «No la había visto en meses antes de que llegaras tú. Y cuida los sueños de Mateo. Tiene una imaginación hermosa que no debe perderse nunca. Te lo prometo», respondió Rosa, su voz quebrada por la emoción. Cuando el sol se alzaba completamente, Camila cerró los ojos, una sonrisa serena en sus labios. «Puedo ver a Diego», murmuró, y sus palabras eran tan claras que todos las escucharon. «Está esperándome. Dice que ya es hora». Mateo se acurrucó más cerca de su madre. «¿Le vas a decir que cuidé bien a Rosa como él me pidió?». «Se lo voy a decir»,
prometió Camila, su voz ahora apenas un susurro. Y le voy a decir que eres el niño más valiente y amoroso del universo. Con una última respiración suave, como un suspiro de alivio, Camila cerró los ojos y se fue en paz. El silencio que siguió fue profundo y sagrado. Mateo siguió abrazado a su madre. Rosa lloraba silenciosamente de pie, junto a la cama. Y Sebastián sintió como si todo su mundo se hubiera reorganizado en formas que tardaría años en entender completamente. 2 horas después, mientras completaban los trámites necesarios en el hospital, Sebastián notó cómo el personal médico trataba a Rosa. Algunos la miraban con curiosidad apenas disimulada, claramente preguntándose quién era esta mujer que estaba con la familia en un momento tan íntimo. Otros, especialmente las enfermeras que habían conocido a Camila durante meses, la trataban con una calidez que sugería aprobación. La doctora Herrera, quien había ayudado a cuidar a Camila durante sus últimas semanas, se acercó a ellos mientras esperaban. «Señor Mendoza», dijo suavemente, «quería decirle que Camila habló mucho sobre usted, señora», dirigiéndose a Rosa. Estaba muy en paz sabiendo que su familia estaría en buenas manos. Rosa asintió, demasiado emocionada para hablar. «Y Mateo», continuó la doctora, arrodillándose para quedar a la altura del niño, «tu mami me pidió que te dijera algo muy importante. Me pidió que te dijera que el amor nunca se acaba, solo cambia de forma, y que cada vez que veas una estrella brillante, puedes estar seguro de que ella está ahí, enviándote su amor». Esa noche, en casa, los 3 se sentaron en la sala, agotados emocional y físicamente. Mateo se había quedado dormido en el sofá entre Sebastián y Rosa, su pequeña mano aferrada al suéter de Rosa incluso en sueños. «¿Cómo nos sientes?», preguntó Sebastián suavemente mirando a Rosa. «Como si acabáramos de vivir el final más hermoso y triste del mundo», respondió Rosa, acariciando suavemente el cabello de Mateo. «Y como si estuviéramos al comienzo de algo completamente nuevo». Sebastián asintió, entendiendo exactamente lo que quería decir. La muerte de Camila había sido devastadora, pero también había sido liberadora en formas que se sentía culpable por admitir. Por primera vez en meses, no tenía que dividir su corazón entre el pasado y el presente. «Rosa», dijo suavemente, «¿estás segura de que quieres esto? Esta vida conmigo y con Mateo no será fácil. Siempre vamos a amar a Camila, siempre va a ser parte de nuestra historia». Rosa lo miró con esos ojos color miel que habían sido su refugio durante las últimas semanas. «Sebastián, yo no estoy aquí para reemplazar a Camila. Estoy aquí para construir algo nuevo con los pedazos hermosos que ella dejó atrás. Estoy aquí porque creo que Diego y Camila, de alguna manera, nos unieron por una razón». En ese momento, como si hubiera escuchado su nombre, Mateo murmuró en sueños: «Gracias, mami. Gracias, Diego. Los quiero». Sebastián y Rosa se miraron, y en esa mirada había una promesa silenciosa. Habían pasado por la tormenta más dura de sus vidas, habían perdido a las personas que más amaban, pero habían encontrado algo inesperado en el proceso. La posibilidad de amar de nuevo, de forma diferente, pero igual de profunda. Bajo la luz suave de la lámpara de la sala, mientras Mateo dormía pacíficamente entre ellos, Sebastián tomó la mano de Rosa y supo que, cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos, como una familia. Una familia construida sobre el amor, la pérdida y la certeza de que a veces las segundas oportunidades vienen disfrazadas de los finales más dolorosos. 1 año después, el aroma a canela y vainilla flotaba por toda la casa mientras Rosa preparaba el desayuno especial del domingo. Desde la cocina podía escuchar las risas de Mateo y Sebastián en el jardín, donde estaban construyendo una casa para pájaros que el niño había diseñado especialmente para los amigos de mamá Camila y Diego. Durante este año, Rosa había aprendido que los domingos eran sagrados en la familia Mendoza.
Era el día donde no importaban los negocios, las llamadas o las responsabilidades del mundo exterior. Era el día para ser simplemente una familia. «Rosa, ven a ver», gritó Mateo desde afuera, su voz cargada de emoción. Papá se golpeó el dedo con el martillo y dijo una palabra fea. Rosa rió, secándose las manos en el delantal que Mateo le había regalado en su cumpleaños, uno con pequeñas mariposas bordadas y las palabras «La mejor mamá del mundo» escritas en la caligrafía temblorosa de un niño de 7 años. Al salir al jardín, encontró a Sebastián chupándose el dedo índice con expresión avergonzada, mientras Mateo lo miraba con una mezcla de preocupación y diversión apenas contenida. «¿Qué palabra fea dijo papá?», preguntó Rosa, fingiendo seriedad mientras se acercaba a examinar la casa para pájaros a medio terminar. «Dijo maldición», reportó Mateo con la seriedad de un pequeño fiscal. «Pero creo que está perdonado porque se dolió mucho». Consideró Rosa cruzándose de brazos. «¿Y qué crees que deberíamos hacer con papás que dicen palabras feas?». Mateo lo pensó cuidadosamente, mordiéndose el labio inferior en esa expresión de concentración que había heredado de Sebastián. «Creo que deberían hacer panqueques extra para el desayuno», declaró finalmente. Para compensar, Sebastián gimió dramáticamente. «Mateo, acabas de condenarme a una mañana de esclavitud culinaria». «Exacto», rió el niño, corriendo hacia Rosa para abrazarla. «¿Verdad que es un buen castigo, mamá?». «Mamá». La palabra todavía hacía que el corazón de Rosa se detuviera por un momento cada vez que Mateo la usaba. No había sido una transición forzada o incómoda. Simplemente un día, unos 6 meses atrás, Mateo había comenzado a llamarla así naturalmente, como si su corazón hubiera decidido que ya era tiempo. Mientras Rosa vendaba el dedo de Sebastián en la cocina. «¿Duele mucho?», preguntó Mateo, observando el proceso con fascinación científica. «Solo un poquito», respondió Sebastián. «Nada que los besos mágicos de mamá no puedan curar». Rosa levantó una ceja. «¿Besos mágicos? ¿Cuándo me convertí en sanadora oficial de esta familia?» «Desde el primer día que llegaste», respondió Sebastián con esa sonrisa que todavía hacía que Rosa sintiera mariposas en el estómago. «¿No te acuerdas? El primer día que viniste a casa, Mateo se raspó la rodilla jugando en el jardín y cuando tú lo besaste, dejó de llorar inmediatamente. Eso es porque los besos de mamá Rosa son mágicos de verdad», declaró Mateo con absoluta convicción. «Como los de mamá Camila, pero diferentes». Rosa sintió esa familiar punzada de amor y gratitud que experimentaba cada vez que Mateo mencionaba a Camila sin dolor, simplemente como parte natural de su historia familiar. 2 horas después, durante el desayuno, los panqueques de Sebastián habían resultado sorprendentemente bien, apilados en torres tambaleantes y cubiertos con una generosa cantidad de jarabe de arce. Mateo había insistido en agregar pequeños malvaviscos en forma de estrellas para que mamá Camila y Diego sepan que pensamos en ellos. El teléfono sonó justo cuando Rosa servía el café. Sebastián frunció el ceño al ver el número de su asistente Carmen en la pantalla. «Carmen, es domingo», respondió, su tono claramente molesto por la interrupción. Rosa observó cómo la expresión de Sebastián cambiaba gradualmente de molestia a sorpresa, luego a algo que parecía shock. «¿Estás segura?», preguntó, su voz volviéndose tensa. «El Premio Nacional de Arquitectura Humanitaria». Rosa sintió que su estómago se tensaba. Los premios nacionales significaban ceremonias públicas, discursos, atención mediática. Todo lo que habían evitado cuidadosamente durante el último año mientras construían su nueva vida familiar. «Sí, entiendo», continuó Sebastián, pasándose una mano por el cabello. «El proyecto del hospital infantil. Sí, ya sé que fue el último diseño de Camila antes de... pero no esperaba que...». Sebastián colgó el teléfono y se quedó inmóvil por un momento,
procesando la información. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Mateo, notando la tensión en el aire. «El último proyecto que mamá Camila diseñó antes de enfermarse va a recibir un premio muy importante», explicó Sebastián cuidadosamente. «Es un hospital especial para niños y el gobierno quiere darnos un reconocimiento por ello». Rosa sintió una mezcla de orgullo y aprensión. «¿Tenemos que ir a la ceremonia?». «Aparentemente sí. Es en 2 semanas y esperan que toda la familia esté presente para recibir el premio en nombre de Camila». 2 semanas después, el Palacio de Bellas Artes estaba lleno de arquitectos, funcionarios gubernamentales y periodistas. Rosa se ajustó nerviosa el vestido azul marino que había elegido después de horas de indecisión, consciente de las miradas curiosas que seguían a la familia Mendoza mientras tomaban sus asientos en la primera fila. «Mira cuánta gente», susurró Mateo, impresionado por la grandeza del lugar. Llevaba su primer traje formal, insistiendo en una corbata azul como la que usa papá en las reuniones importantes. Rosa notó los murmullos discretos de algunos asistentes. Una mujer elegante 2 filas detrás de ellos murmuró a su acompañante: «Esa debe ser la nueva esposa. ¡Qué rápido!», se consoló. Otra voz, más audible: «El niño parece feliz, al menos». Rosa apretó la mano de Sebastián, quien había escuchado los comentarios también. Él le apretó la mano en respuesta, transmitiendo silenciosamente que no importaba lo que pensaran los extraños. Cuando llamaron el nombre de Camila Mendoza, el Premio Nacional de Arquitectura Humanitaria se otorga este año al diseño del Hospital Infantil Esperanza, obra póstuma de la arquitecta Camila Mendoza, quien dedicó su vida a crear espacios que sanaran no solo cuerpos, sino también corazones. El presentador hizo una pausa, consultando sus notas. Camila Mendoza falleció antes de ver su obra terminada, pero su visión de un hospital que sintiera como un hogar para los niños enfermos se ha convertido en realidad. Su familia está aquí para recibir este reconocimiento en su honor. Sebastián se levantó, tomando la mano de Rosa y ayudando a Mateo a ponerse de pie. Mientras caminaban hacia el escenario, Rosa podía sentir los ojos de cientos de personas sobre ellos. Al llegar al pódium, el presentador les entregó una placa hermosa de cristal grabada con el nombre de Camila. Sebastián la sostuvo con manos que temblaban ligeramente. «¿Le gustaría decir algunas palabras sobre su esposa?», preguntó el presentador. Sebastián se acercó al micrófono, pero por un momento pareció perdido. Rosa vio la lucha en sus ojos, el peso de hablar públicamente sobre Camila por primera vez desde su muerte. En ese momento crucial, Mateo, sin que nadie se lo pidiera, se acercó al micrófono. Sebastián tuvo que agacharse para que su hijo pudiera alcanzarlo. «Hola», dijo Mateo con esa confianza natural de los niños. «Soy Mateo, y Camila era mi mamá». Un silencio absoluto cayó sobre la audiencia. Rosa sintió que su corazón se detenía. «Mi mamá Camila era muy inteligente y amaba hacer edificios bonitos para que las personas fueran felices», continuó Mateo, su voz clara y fuerte. «Ella diseñó este hospital porque sabía lo que se siente estar asustado y enfermo, y quería que los niños como yo no tuvieran tanto miedo». Rosa notó que varias personas en la audiencia se secaban los ojos discretamente. «Mamá Camila está en el cielo ahora, cuidándome junto con mi amigo Diego», prosiguió Mateo. «Pero yo tengo 2 mamás ahora. Tengo a mamá Camila en las estrellas y tengo a mamá Rosa aquí conmigo». Los murmullos que Rosa había escuchado antes se habían transformado en un silencio reverente. «Mamá Rosa no reemplazó a mamá Camila», explicó Mateo con una sabiduría que dejó sin aliento a toda la audiencia. «Mamá Rosa me ayudó a entender que el amor no se acaba cuando alguien se va al cielo, solo se hace más grande». Mateo miró directamente a Rosa, quien luchaba por contener las lágrimas. «Por eso quiero que todo el mundo sepa que este premio no es solo para mamá Camila, también es para mamá Rosa,
porque ella nos enseñó que las familias pueden crecer de maneras bonitas, incluso cuando estás triste. El momento que cambió todo. La audiencia completa se puso de pie en un aplauso espontáneo. Rosa vio que muchas personas lloraban abiertamente, incluidos algunos de los funcionarios en el escenario. Una mujer mayor en la tercera fila, que había estado murmurando comentarios críticos antes, ahora aplaudía con lágrimas corriendo por sus mejillas. El presentador, claramente conmovido, se acercó al micrófono cuando el aplauso finalmente se calmó. «Señora Rosa», dijo, dirigiéndose directamente a ella. «¿Le gustaría agregar algo?» Rosa se acercó al micrófono con piernas temblorosas. Había evitado hablar en público durante toda su vida, pero algo en este momento le daba valor. «Camila era una mujer extraordinaria», comenzó, su voz ganando fuerza con cada palabra. «Yo tuve el privilegio de conocerla en sus últimos días, y lo que más me impresionó no fue su talento como arquitecta, sino su generosidad como ser humano». Rosa hizo una pausa, mirando a Sebastián y Mateo a su lado. «Camila me dio el regalo más grande que una mujer puede dar a otra. Me confió a su familia. Me pidió que amara a su esposo y a su hijo, no para reemplazarla, sino para continuar la historia de amor que ella había comenzado». La voz de Rosa se quebró ligeramente, pero continuó. «Este hospital existe porque Camila entendía que sanar no se trata solo de medicina. Se trata de amor, de esperanza, de hacer que las personas se sientan seguras incluso en sus momentos más oscuros. Y eso es exactamente lo que ella hizo por nosotros». Rosa miró directamente a la audiencia. «Así que sí, recibo este premio junto con mi familia, no porque haya reemplazado a alguien, sino porque he tenido la bendición de continuar el legado de amor que Camila dejó atrás». El momento culminante, cuando Rosa terminó de hablar, algo inesperado sucedió. Una niña pequeña en la audiencia, que aparentemente había venido con sus padres, se liberó de la mano de su madre y corrió hacia el escenario. Los guardias de seguridad se movieron para detenerla, pero Sebastián alzó una mano, indicándoles que la dejaran pasar. La niña, de unos 5 años, subió al escenario y se acercó directamente a Rosa. «¿Eres la mamá de 2 corazones?», preguntó la niña con voz clara. Rosa se arrodilló para quedar a la altura de la pequeña, completamente confundida. «¿Qué dijiste, mi amor?». «Mi mamá me explicó que algunas mamás tienen 2 corazones», dijo la niña seriamente. «Un corazón para recordar y un corazón para amar ahora. ¿Tú eres de esas mamás?». Rosa sintió que el mundo entero se detenía. De alguna manera, esta niña había capturado en palabras simples lo que ella había estado sintiendo durante todo este año. «Sí», respondió Rosa, su voz llena de emoción. «Creo que sí soy una mamá de 2 corazones». La niña sonrió y le dio un abrazo espontáneo. «Qué bonito ser de 2 corazones», murmuró. El reconocimiento que lo cambió todo. Cuando la ceremonia terminó, Rosa se sorprendió de la cantidad de personas que se acercaron a hablar con ellos. Padres que habían pasado por pérdidas similares, mujeres que habían formado familias mixtas, incluso algunos que simplemente querían expresar su admiración por la honestidad de Mateo. La mujer mayor, que había estado murmurando comentarios críticos, se acercó con lágrimas en los ojos. «Disculpe», dijo a Rosa, «quería pedirle perdón por mis comentarios de antes. Mi propio nieto perdió a su madre el año pasado y, bueno, lo que su hijo dijo me ayudó a entender algunas cosas». Más tarde, un periodista se acercó para pedir una entrevista, pero Sebastián declinó educadamente. «Esta es una historia privada», explicó. «Compartimos lo que compartimos hoy porque era importante, pero nuestra familia no está en venta». Esa noche, en casa, después de acostar a Mateo, quien se había quedado dormido en el coche cargando orgullosamente la placa del premio, Rosa y Sebastián se sentaron en su terraza favorita. «¿Cómo te sientes?»,
preguntó Sebastián, notando que Rosa había estado inusualmente silenciosa desde que llegaron a casa. Como si hubiera pasado una prueba que no sabía que estaba tomando, respondió Rosa honestamente. Durante todo este año, he sentido como si tuviera que demostrarle al mundo que merecía estar aquí. Hoy, por primera vez, sentí que no tenía que demostrar nada. Sebastián la abrazó, atrayéndola hacia su pecho. Nunca tuviste que demostrar nada, Rosa. Desde el momento en que abrazaste a Mateo en esa cafetería, ya eras parte de nuestra familia. ¿Sabes qué fue lo más hermoso de hoy?, preguntó Rosa. ¿Qué? Escuchar a Mateo hablar de Camila con tanto amor y al mismo tiempo decir que yo también soy su mamá. No como un reemplazo, sino como una adición. Como si el amor realmente pudiera multiplicarse en lugar de dividirse. El momento final. En ese momento, escucharon pasos suaves y Mateo apareció en la terraza en pijama, cargando la placa del premio. «¿Qué haces despierto, campeón?», preguntó Sebastián. «Quería poner el premio aquí afuera», dijo Mateo seriamente, colocando la placa en la mesa de la terraza, para que mamá Camila y Diego puedan verlo desde las estrellas. Rosa y Sebastián intercambiaron una mirada de asombro y amor. «¿Y sabes qué más?», continuó Mateo acurrucándose entre ellos. «Hoy, cuando estaba hablando en ese lugar grande, sentí como si mamá Camila estuviera ahí ayudándome a encontrar las palabras correctas». «¿De verdad?», preguntó Rosa suavemente. «Sí, y también sentí como si Diego estuviera orgulloso de que le dijera a todo el mundo que las familias pueden crecer de maneras bonitas». Rosa cerró los ojos, sintiendo una paz profunda que no había experimentado desde la muerte de Diego. Por primera vez en años, sentía que no solo estaba sobreviviendo su pérdida, sino transformándola en algo hermoso. «¿Sabes qué creo?», dijo Sebastián, mirando la placa que brillaba bajo la luz de las estrellas. «¿Qué?», preguntaron Rosa y Mateo al unísono. «Creo que Camila está muy orgullosa de nosotros hoy. Y creo que Diego también». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Porque les demostramos al mundo entero que el amor verdadero no se acaba con la muerte, solo cambia de forma y se hace más fuerte». Rosa miró hacia las estrellas, sosteniendo a Mateo en sus brazos y sintiendo el calor de Sebastián a su lado. En algún lugar allá arriba sabía que Camila y Diego los estaban mirando, orgullosos de la familia hermosa y única que habían ayudado a crear. «Somos una familia de 4 corazones», murmuró Rosa. «2 aquí en la tierra y 2 cuidándonos desde las estrellas». «Me gusta eso», dijo Mateo somnoliento. «Una familia de 4 corazones que laten juntos». Y bajo esas estrellas protectoras, rodeados por el amor que había sobrevivido a la pérdida y se había multiplicado de maneras misteriosas, Rosa supo que habían encontrado algo que muchas personas buscan toda la vida: un hogar no solo para sus cuerpos, sino para sus almas.